Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva jornada de Derecho Tributario Internacional. Como saben, hoy tenemos un panel de verdaderamente expertos en el tema. Vamos a tratar el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones y los convenios para evitar la doble imposición. Y bueno, le voy a dar la palabra al doctor Horacio Corti, que nos va a hacer una presentación del tema y después les comento algunas cuestiones organizativas. Horacio, el piso es tuyo. Bien, buenos días o buenas tardes a todos según en dónde se encuentran. Como siempre, muchas gracias por participar, tanto a los colegas que van a hablar como a todos los que están presentes en el Zoom y que confían en nosotros en este ámbito de debate y discusión sobre el derecho internacional financiero y tributario que venimos llevando desde nuestro Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario. Simplemente dos palabras. Primero, como siempre, difundimos nuestras actividades. Como ustedes saben, tenemos dos publicaciones digitales que la pueden encontrar en nuestra página de nuestro centro de estudios. Hemos editado, ya tenemos nuestra revista local y luego una interuniversitaria cuyo último número acaba de salir hace unos días y que es una reflexión que hemos hecho con colegas europeos sobre la encíclica, unas reflexiones jurídicas a partir de la encíclica Laudato Si. Y bueno, hoy tenemos otra conversación sobre el derecho internacional, en esta ocasión en vinculación a una de las innovaciones jurídicas de este último tiempo, contenido en la ley Bases, que es el RIGI. Ya hemos hecho una actividad sobre el RIGI con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, donde se plantearon, ¿no? Posiciones tanto favorables como críticas, y seguramente esto sucederá hoy en día porque, bueno, el régimen da para muchos debates y es muy interesante escuchar las diferentes visiones y miradas que hay sobre este régimen. Por ejemplo, cuando ahí en esa reunión con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, por ejemplo, participó el fiscal de Estado de Entre Ríos y planteó una cuestión interesante, ¿no? Con respecto al federalismo y el diferente impacto que puede tener en una y otra provincia. En mi caso, muy modestamente, y sin que esto implique nada que los demás tengan que aceptar o no, yo tengo una visión modestamente crítica sobre el régimen, en la medida que su principal idea, que es favorecer la seguridad jurídica, no creo que la seguridad jurídica sea un bien divisible, sino que es un principio que se le debe asegurar a todos los contribuyentes, desde el más pequeño hasta el de mayor capacidad contributiva, desde el norte de la Argentina hasta el sur. Y es claro que creo que toda la comunidad jurídica de nuestra materia tiene un consenso que tenemos un régimen jurídico que es caótico, no tiene reglas claras, viene siendo reformado año tras año en todos sus cuerpos jurídicos, ¿no? Habría que pensar, estoy por hacer la estadística, ¿no? Desde 1983, ¿cuántas veces habremos modificado la ley 11683? ¿O cuántos regímenes penales tributarios hemos tenido desde hace décadas? Una y otra vez venimos reformando un sistema de forma parcial. Y creo que hay un Todavía consenso no empezar. Dos que facturas aquello y de que... PGI son compras de maquinaria. Ya. ¿Cómo? Ahí está. Creo que perdón, ¿no? Hay un consenso que esas reglas básicas de nuestro sistema tributario deben ser objeto de una reforma racional.
y al menos mi mente, que es muy sistemática o cartesiana, uno tiene que partir de modificar las reglas básicas, la ley 11.683, la ley penal tributaria, para después pensar y evaluar cómo uno sobre esas reglas básicas comunes repiensa cada uno de los tributos en particulares y eventualmente cuando la igualdad ante la ley está satisfecha para todos, uno racionalmente piensa si uno tiene que hacer alguna excepción con respecto a alguna actividad industrial, en la medida que haya una política industrial determinada, o un sector geográfico, en la medida que haya una política territorial en particular. Pero este régimen es muy curioso, ¿no? Nunca hubo en la Argentina porque un régimen así. Siempre fue o geográfico o geoestratégico o respecto a una muy específica actividad y no con la amplitud que tiene este régimen. Y hay una innovación que desde muy modesto punto de vista también es preocupante y que tiene que ver en algún sentido con lo internacional, y es que creo que por primera vez, ¿no? Tenemos arbitraje internacional en materia tributaria. Y hubo consenso, me acuerdo en su momento, todos los profesores titulares de nuestra materia en la Facultad de Derecho, el profesor Casás, Espiso, etcétera, cuando se quiso en algún momento hacer arbitraje internacional en materia tributaria, todos de una forma muy interesante, ¿no? Todos pensaban muy diferente en muchas cosas, pero todos consensuaron que era algo que no estaba permitido por nuestro sistema constitucional. De hecho, basta ver cualquier sentencia de la Corte en materia tributaria, que lo primero que se dice casi de una forma ritual, pero que no debiéramos tomarlo como tal, es que el tributo es una manifestación de la soberanía del Estado. Entonces, poner una manifestación de la soberanía del Estado a discutir en un arbitraje internacional, donde incluso según las reglas no puede haber una persona argentina, es decir, va a ser un arbitraje internacional donde nadie va a poder poner de manifiesto el interés público, ¿no? Que es algo central en cualquier proceso judicial que involucra al Estado, al menos desde mi modesto punto de vista, no es algo ni acorde a nuestro sistema constitucional, ni compatible con nuestro sistema soberano, menos aún cuando hay beneficios cambiarios, ¿no? Entonces, imaginemos que hay cuestiones que se refieren al tipo de cambio y a la moneda, centrales en la estructuración de la economía de un país, que va a ser objeto de discusión o de debate en un foro de arbitraje internacional. Además, ¿no? Con reglas muy curiosas. Todo contribuyente en la Argentina tiene la obligación para acceder a la instancia judicial de agotar la instancia administrativa y acá va a haber contribuyentes, además los de más alta capacidad contributiva, por otra parte, que no van a tener que transitar ninguna instancia por la administración. Creo que con esto concluyo, ¿no? Es algo contrario, creo, a las propias declaraciones políticas de hoy en día, ¿no? Porque actualmente se habla y se ha manifestado con respecto al sistema tributario que lo primero que hay que asegurar es la igualdad ante la ley y que eso es la base de una economía de mercado. Y justamente acá se crea un mecanismo donde no hay igualdad ante la ley, hay un régimen especial para un grupo de personas que además, muy curiosamente, para poder, en vez de haber una entrada libre, ¿no? Como sucede en cualquier mercado, esto está sujeto a una autorización administrativa, es decir, a un mecanismo burocrático, justamente lo que se pretende, al menos en líneas generales en la política argentina actual, desmantelar, desregular, etcétera. Entonces, también parece contrario a esa idea general, ¿no? De igualdad ante la ley, desregulación, etcétera. Bueno, son simplemente unas inquietudes un poco en voz alta que comparto con ustedes. Me imagino que seguramente los colegas que van a exponer van a tener seguramente opiniones diferentes y eso es lo significativo, importante de estos foros que nosotros
organizamos. Así que, Daniela, bueno, muchísimas gracias a todos, te devuelvo la palabra y me disculpo de no poder acompañarlos en toda la actividad. Muchas gracias, Horacio. Bueno, un poco para poner el tema que nos convoca en contexto, sobre todo porque tenemos participantes del exterior, vamos a decir que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, como explicaba recién Horacio, es un régimen que se instauró en el año 2024 a través de la Ley de Bases y es un régimen que lo que pretende hacer es otorgar determinados beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante un plazo de 30 años. Entre los beneficios, esto obviamente está destinado a determinadas actividades bastante específicas, ¿no? Muchas de ellas vinculadas con la energía, la infraestructura, o en otros casos, entre otros, la minería. Entre los beneficios que se otorgan hay tratamientos específicos para los pagos a beneficiarios del exterior, como así también hay tratamientos especiales en el impuesto a las ganancias, con una reducción del impuesto, tratamiento específico para los quebrantos, en el IVA, el cómputo de unos créditos fiscales que se van a poder utilizar. Es decir, da una serie de atractivos para el desarrollo de la actividad económica con certeza durante 30 años. Por el otro lado tenemos los convenios para evitar la doble imposición, que son acuerdos que, además de promover la reducción o que dos o más estados graben la misma renta, tienen por finalidad estos convenios reducir la carga fiscal y dar mayor certeza jurídica, ¿no? a la realización de los negocios internacionales. Recordemos que estos convenios muchas veces tienen obviamente también como objetivo el incentivar la inversión extranjera directa y facilitar el comercio entre los firmantes de los mismos. Entonces, acá vemos que hay un punto de conexión, ¿no? Entre este régimen de incentivo y los convenios para evitar la doble imposición, y hay aspectos que se pueden solapar y hay aspectos que se pueden contradecir, y bueno, por eso convocamos a esta mesa a los prestigiosos panelistas que hoy nos acompañan y que rápidamente voy a hacer la presentación de cada uno de ellos para adentrarnos en las 4 preguntas que tenemos preparadas para desarrollar en este espacio que tenemos. Por el lado de Argentina nos acompaña Carlos Proto, que es el director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía. Es magíster en Administración Tributaria de la Universidad Libre de Bruselas. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por la participación. Por el lado de Chile nos acompaña Francisco Sepúlveda, doctor en Impuestos Internacionales por la Universidad de Leiden. Es magíster en Impuestos Internacionales por el ITC de la Universidad de Leiden también y socio del despacho RGS de Chile. Y por el lado de la administración pública también tenemos a el doctor Juan Martín Insúa, subsecretario de Ingresos Públicos en el Ministerio de Economía y Producción de la provincia de Neuquén, magíster en Economía y Política Energética por la querida Universidad del Comahue. Así que le damos las bienvenidas a todos y si les parece bien, alguien está cargando la pizarra, muy bien. Vamos a iniciar. Alguien está haciendo algo extraño. Vamos a iniciar con las preguntas que tenemos y como ven, vamos a tratar tantos temas que tienen relación con la tributación internacional como con la tributación a nivel local. Así que empezamos con la primera pregunta que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? ¿Qué beneficios y desafíos entienden ustedes que plantea un régimen especial de inversiones como el del RIGI en países importadores de capital como el nuestro, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y provincial? Esta sería, ¿no?, la pregunta con la cual vamos a abrir esta presentación para un poco entender cuál es la perspectiva de cada uno de los panelistas. Así que, si les parece bien, empezamos esta primera ronda con Carlos. Bueno, muchas gracias, Daniela. Quiero también agradecerle a Horacio y a toda la universidad por haber brindado este espacio en esta jornada. Como siempre es un placer compartir un poco las experiencias con todos ustedes.
Si me permiten, voy a tratar de responder solamente basándome en el ámbito internacional y nacional, dejando tal vez para otro panelista la perspectiva más bien provincial, que es tal vez donde mi expertise no está tan desarrollado. Beneficios y desafíos. Yo creo que, bueno, el beneficio ya lo han mencionado en la apertura de esta jornada, es atraer inversiones, lograr mayor nivel de estabilidad y de esa manera motorizar un poco una economía que puede venir un poco golpeada, pero saliendo del contexto argentino y hablar en mayor escala, cuál es el impacto, cuál es el punto de vista para un país importador de capitales. Yo creo que justamente lo que logra es tratar de impulsar un poco la economía de países con una industria incipiente o con mayores niveles de retraso desde un punto de vista de crecimiento económico. Entonces, países que no tienen capacidades para desarrollar sus propias tecnologías, sus propias infraestructuras o sus propios inversores que permitan dinamizar esa economía, requieren sí o sí atraer al inversor extranjero directo. Y es ahí donde el régimen de incentivos surte un rol o juega un rol importante. Obviamente uno imagina que el inversor en algunos casos es un sujeto con una intención y un interés en participar en la economía activa de un país y maximizar sus beneficios de esa manera. Entonces uno podría decirse, no hace falta ningún incentivo promocional porque ese inversor está deseoso de hacer la inversión porque de alguna manera es rentable y las características propias de una jurisdicción hacen que no haya una competencia. Si uno se basa en minería, por ejemplo, bueno, hay que ver si el recurso mineral en particular se encuentra o no disponible o es accesible en determinada jurisdicción. Con lo cual, ahí haya o no haya un incentivo, puede que el interés siga existiendo en la medida que sea rentable el negocio para el inversor. Pero hay un montón de actividades en la cual la actividad en sí puede ser fungible. Es decir, yo puedo realizar una actividad de inversión en una jurisdicción, pero bien podría hacerla en otra, en la medida que los márgenes de rentabilidad sean similares. Entonces, ahí sí puede ser interesante tener un régimen de incentivos que permita reducir los costos, entre ellos el componente impositivo en la estructura de costos, para maximizar utilidad. Y uno imagina que el inversor es un sujeto capitalista que si hace algo es motorizado por el dinero o por la posibilidad de maximizar su riqueza. Entonces, desde esa premisa, bueno, ahí hay una puja, una competencia entre las jurisdicciones para ver quién atrae a ese inversor que se invierte en el país A, posiblemente no lo haga en el país B. Entonces, hay una puja entre el país A y B para tratar de atraer a ese inversor y es ahí donde estos regímenes promocionales pueden no digo hacer una diferencia, pero sí pueden contribuir en la toma de decisiones. Y ya lo mencionaban en la apertura también, no es únicamente el componente tributario el que define esto. Primero tiene que haber una actividad rentable, tiene que haber un marco jurídico sostenido, previsible, tiene que haber un montón de elementos adicionales a la normativa tributaria. Pero yo creo que en un contexto de crecimiento económico, estabilidad jurídica, bueno, ahí sí el componente tributario puede de alguna manera ayudar a reducir la estructura de costos del inversor para realizar el desembolso. Entonces, estos incentivos en ese contexto pueden ser muy útiles, han sido una herramienta que se ha utilizado en los últimos 70 años en Latinoamérica, más cerca en el tiempo, se ha utilizado también en África, que son jurisdicciones que por lo general importadoras de capital porque no tienen esas inversiones locales, necesita el inversor extranjero directo y a veces ha venido de la mano un régimen promocional en materia tributaria para de alguna manera atraer ese flujo extranjero. Esos son los beneficios, si uno pudiera decir, bueno, se requieren esa inversión extranjera para realizar actividades que tal vez no se consiguen a nivel local. No es solo el aporte de capital, sino también la tecnología que se requiere para desarrollar una determinada actividad que no se encuentra en el mercado doméstico y ahí sí el inversor extranjero pudiera de alguna manera hacer la diferencia o jugar un rol relevante. Entonces, es útil, es una herramienta válida.
pero genera desafíos, que es la segunda parte de tu pregunta. Primer desafío desde un punto de vista internacional, es una competencia desleal en materia tributaria, se están atrayendo flujos que de otra manera habrían ido a otra jurisdicción, es algo que tiene un apoyo sustancial, es decir, el beneficio tributario tiene que ver con un desarrollo de una actividad sustancial o no. Ese es hoy por hoy el parámetro en los últimos 10 años desde BEPS, en los que se ha determinado si un régimen promocional es nocivo o no. Es decir, un régimen promocional era nocivo cuando tenía imposición baja o nula y venía aparejado de falta de transparencia, un mecanismo de ring fencing, es decir, solamente se permite entrar a ese régimen promocional a un sujeto extranjero y no a un competidor local. Es nocivo también si hay secreto bancario, es nocivo también si hay algún tipo de opacidad en cuanto a quién accede al beneficio, cuál es ese beneficio, pero en un contexto de transparencia, de intercambio de información, ser bajo nulo únicamente no es un componente que torne nocivo al aspecto. Eso era entre el año 98 y 2015. A partir de 2015, ciertas actividades vinculadas sobre todo a intangibles, y dice, bueno, tiene que haber actividad sustancial, de lo contrario es una competencia desleal. De todos modos, un régimen como el RIGI no propone necesariamente volcarse a actividades intangibles, sino que por lo general son actividades sustanciales, los aspectos promocionados se vinculan con actividades con alto contenido de trabajo sustancial, minería, infraestructura y demás. No es algo volátil como pudiera ser en donde se registra un intangible, con lo cual el aspecto nocivo tiende a desaparecer en este contexto y en ese sentido, en un plano internacional, el RIGI parecería ser algo que no sería objeto de algún tipo de crítica. A nivel nacional, lo planteaba recién el doctor Corti, bueno, está el concepto de equidad del tributo, es una cuestión a tener en cuenta, pero uno imagina que en igualdad de condiciones, habiéndose registrado, accedido y autorizado a operar bajo el RIGI, no habría diferencias que afecten a esta igualdad. Y estamos hablando de mayores volúmenes. Un cuestionamiento podría ser la progresividad, lo mencionaban, a mayores niveles de capacidad contributiva obtienen un tratamiento preferencial. Sí, bueno, a veces ese aspecto, si se quiere regresivo, es compensado por todos los aspectos beneficiosos que hablábamos al inicio de esta pregunta. Así que, perdón por haberme extendido demasiado, pero quería hacer un poco la síntesis de cuáles eran esos riesgos y desafíos desde el plano nacional e internacional. Gracias, Carlos. Francisco. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. A ver, es muy interesante lo que dice Carlos, porque de hecho, o sea, yo me imaginaba que un poco su presentación iba a apuntar precisamente hacia los desafíos que plantea desde el punto de vista de este nuevo orden internacional contra el incentivo excesivo, digámoslo, y la competencia que pudiese calificarse como desleal, que es el gran tópico de los últimos años. Yo, para no decir lo mismo y para complementar un poco la visión de Carlos, a ver, el RIGI a nivel extranjero, a mí me toca trabajar mucho con empresas chilenas que tienen operación en Argentina y con empresas argentinas que tienen operación en Chile. Y si bien estará por verse si es que aplican o no a este tipo de régimen, yo creo que el RIGI es un símbolo. Y es un símbolo de la Argentina que está dando señales de confianza, ¿cierto?, hacia los inversionistas en el exterior. La normalidad, ¿cierto?, cuando uno trabajaba con empresas argentinas que operaban afuera o extranjeras, chilenas, brasileñas que operaban en Argentina, es que en una operación regional Argentina constituía una isla. Y las multinacionales que operaban en el resto de Latinoamérica buscaban que su operación entre el resto de Latinoamérica y Argentina permaneciera separada, por razones de tipo cambiario, por razones de certeza, por razones de distinta naturaleza. ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Y por eso me da la sensación de que el RIGI es un símbolo. O sea, se ve una mucha mayor confianza. Yo lo que he podido ver en la práctica es que hay empresas
argentinas que extendían su brazo hacia afuera, particularmente hacia Chile, para operar con otras jurisdicciones, y esas empresas argentinas están volviendo a operar desde Argentina. Eso plantea una discusión bien entretenida que quizás la podemos abordar en una pregunta posterior, porque nosotros sabemos que a nivel de control de operaciones a nivel internacional existen ciertas normas que apuntan al control de uso de beneficios de los convenios, treaty shopping, etcétera, para que evitar que residentes de una jurisdicción salgan a otra jurisdicción buscando beneficios del convenio. Pero lo que podía verse en la práctica es que había muchas empresas argentinas que venían a instalarse a Chile no por los beneficios del convenio, quizá con el convenio anterior, pero no tanto con este, sino que venían buscando otros beneficios que eran beneficios más relacionados, ¿cierto?, con cuestiones vinculadas a estabilidad, cuestiones vinculadas a tipo de cambio. Ahora, si eso puede o no calificar, ¿cierto?, como desafío desde el punto de vista de la competencia, ya lo decía Carlos, los inversionistas buscan no solo el beneficio tributario, o sea, está más o menos masificada la creencia de que ya no existen esos regímenes tributariamente perfectos para el inversionista, donde el inversionista no paga nada. Y hoy día el desafío principal de implementar un régimen de inversión, de atracción de la inversión extranjera directa que sea efectivo y que sea razonable y que sea sostenible en el tiempo, tiene que ver precisamente con respetar esos estándares. La OCDE, de hecho, a nosotros nos manda, porque Chile es miembro, ¿cierto? Y estamos todavía lejos de tener empresas o muchas empresas que queden sujetas al régimen de impuesto mínimo global, pero ya está más o menos asentándose la creencia de que una tasa inferior al 15% no es tributariamente sostenible. Entonces, cuando se anuncian creaciones de incentivos, ¿cierto?, que no van por el lado de los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos son otro mundo, cuando se anuncia la implementación de incentivos, uno inmediatamente sabe desde ya que esos incentivos no van a poder, ¿cierto?, constituirse desde el punto de vista de una base inferior a esos impuestos globales mínimos que se perciben como razonables. Entonces, ¿cómo armar una política de incentivos que respete esos preceptos? Me da la sensación de que está muy limitado conceptualmente. El desafío de cuidar las relaciones internacionales también es muy importante. O sea, nosotros con Argentina tenemos una historia, ¿cierto? Hubo un convenio entre Argentina y Chile que se cayó. Argentina lo denunció, ¿cierto?, precisamente porque Chile tenía un plan de incentivo de atracción de inversión extranjera directa que desde el punto de vista argentino era abusivo, si se quiere, o generaba se prestaba para situaciones de abuso por parte de los contribuyentes. Entonces, evidentemente que en estos tiempos, ¿cierto?, con las herramientas de control que tenemos hoy día, la situación ha cambiado mucho. Ahora, ¿qué es lo que ve uno también desde el punto de vista práctico? No basta crear un incentivo para atraer la inversión directa, sino que además tienen que asegurarse los mecanismos que permitan mantener esa inversión directa en el tiempo. O sea, el RIGI apunta, lo decía Carlos, a infraestructura, recursos naturales, extractivos, industrias que no son de entrar y salir a un país, industrias que son de inversión muy fuerte durante el periodo, ¿cierto?, de penetración, y por lo tanto constituyen incentivos que se supone debiesen ser de largo plazo. Cuando el RIGI se plantea con una duración de a lo menos 30 años, ¿cierto? Un poco apunta hacia allá. Ahora, si algo nos ha enseñado la historia en Latinoamérica es que y lo dijo Horacio, las reformas parecen formar parte de los programas de todos los candidatos para cada una de las elecciones. O sea, cada 4 años en Chile nosotros estamos teniendo candidatos a la presidencia que están ofertando reformas tributarias. Las leyes de renta, la ley de IVA se están modificando constantemente, y la verdad es que no hay incentivo de carácter fiscal que aguante, que sea capaz de soportar la incerteza que generan las reformas fiscales cada 5 años. Es una locura. O sea, por mucho que uno ofrezca invariabilidad de 30 años, si la ley se está reformando cada 5, es una cosa por otra, y eso podría no resultar. Y lo último, bueno, que es un tema que a mí me gusta mucho, y tuvimos de nuevo, me encanta encontrarme de nuevo con Carlos, porque tuvimos oportunidad de comentarlo en un seminario sobre no tributación.
a propósito de los convenios, que es el tema de la libertad para fijar la política fiscal, ¿cierto?, interna que tienen los países, que pareciera ser, de nuevo, por influencia de la situación internacional, por la convicción que se ha generado de que hay un cierto margen mínimo de impuestos que los países debiesen recaudar. Ya no existe esa libertad para fijar una política fiscal que sea agresiva, que sea beneficiosa solamente para una de las jurisdicciones, sino que ahora existen ciertas normas mínimas que regulan esa conducta, ¿cierto? Y que impiden la fijación de beneficios de esa naturaleza. Sin embargo, y con esto ya para cerrar, también está el caso de los países que aplican el sistema territorial, que se supone que son países que tienen ciertos regímenes fiscales de intercambio de información, donde hay competencia, ¿cierto? Pero que solo recaudan impuestos por las operaciones que hayan ocurrido dentro de su territorio. O sea, ustedes tienen un vecino muy cercano, ¿cierto?, que aplica un sistema de territorialidad que es bien interesante y se usa un montón. Uruguay, ¿cierto? Paraguay tiene sus matices también. A Paraguay, Chile, por ejemplo, en un convenio de doble tributación que se celebró hace poco, logró insertar una cláusula asegurando la tributación, ¿cierto?, en alguno de los dos estados como mínimo. No siempre los países tienen esa capacidad, ¿cierto? Pero bueno, cada vez que se crea un mecanismo de incentivo nos toca revisarlo desde el prisma internacional, y el prisma internacional es que un mecanismo de incentivo hoy día no puede abusar de la posición, ¿cierto?, y generar un beneficio para un país a costa, por lo menos a costa de los vecinos. Muchas gracias, Francisco. Juan Martín. Ahí puse el micrófono, sí. Así es. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Horacio, a la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, por esta invitación extendida a la provincia de Neuquén y a mi persona, ¿no? Y bueno, y el hecho de poder compartir panel con dos pesos pesados acá en materia de tributación internacional como Carlos y Francisco, ¿no? Me parece súper interesante el hecho de permitirnos aportar un poco a la visión, ¿sí?, a nivel provincial sobre un tema relevante como es el RIGI, ¿no? Yo voy a hablar más que nada desde la perspectiva de un gobierno subnacional, ¿no?, sobre la implicancia del RIGI específicamente en la provincia de Neuquén y su posible, digamos, impacto en un sector que es súper importante para nosotros, como es el sector hidrocarburífero, ¿no? Que les cuento, bueno, el sector hidrocarburífero explica o representa más del 65% de los ingresos de la provincia, ¿no? Para Neuquén, y entiendo que también para el resto o para la mayoría de las provincias, ¿no?, el RIGI debería ser una apuesta estratégica, ¿no?, para atraer inversiones que de otra manera por ahí no vendrían, al menos en tiempo y forma, ¿no? Podemos discutir si en el sector, específicamente en el sector hidrocarburífero, las inversiones igual se estarían dando. Pero bueno, convengamos que Vaca Muerta es una formación muy importante, pero no es la única a nivel mundial, ¿no? Quien invierte, no sé, 2.000, 5.000 millones de dólares, lo que está mirando un poco es el mundo, ¿no? Como decía Carlos, o sea, las inversiones pueden ir acá o allá. Pero bueno, la garantía de estabilidad, la garantía cambiaria, ¿no?, la rebaja de impuestos nacionales, y es una condición medio de mínima, ¿no?, como para tentar este tipo de inversiones. En particular, en la provincia de Neuquén, la llegada de grandes inversiones, sea en la misma provincia o sea en provincias aledañas, ¿no?, que complementen de alguna manera actividades que se originan en Neuquén, pueden dinamizar, bueno, aún más la economía local, ¿no?, aumentando el consumo, promoviendo el desarrollo de proveedores locales, fortaleciendo las cadenas de valor, y ni hablar del potencial exportador que pueden tener en materia de crudo o gas. El gas, en principio, bueno, no es un commodity, se agota con los vecinos, pero si uno lo enfría y hace gas natural licuado, bueno, eso se transforma en un commodity, y es ahí, esas son las inversiones interesantes o que interesan a la provincia, obviamente, ¿no?
La provincia no tiene un problema de recursos, tiene un problema de cómo sacamos toda la riqueza que tenemos de la tierra y lo podemos vender. Y yendo a los principales desafíos, a ver, es importante vincular estos megaproyectos con las economías locales, donde las empresas puedan ofrecerse y no se vean desplazadas por proveedores de otras latitudes o de otros lugares. Eso desde el punto de vista provincial, ¿no? Existe una protección ya establecida en la ley Bases, en su artículo 176, creo, ¿sí? Que establece una cláusula de no distorsión del mercado local y un plan de desarrollos de proveedores, ¿no? De todos modos, la provincia ha dado pasos importantes a través de programas como la ley Invierte Neuquén, que sería un mini RIGI, y ahí un poco lo que decía Horacio, bueno, también le estamos dando las mismas condiciones a empresas más pequeñas, ¿sí? O sea, con situaciones que se consideren estratégicas, muchas similares a las del RIGI, turismo, actividades conexas al desarrollo hidrocarburífero, investigación y desarrollo, todas las actividades que se den en parques industriales, que eso por ahí interesa específicamente al tema de los municipios, ¿no? Y por otro lado hay otra ley que se llama Emplea Neuquén, en donde las empresas que contraten personas desempleadas que estén dentro de este programa o que quieran reconvertir su situación laboral, van a obtener también beneficios impositivos. Y por otro lado, la provincia se dedica o se va a dedicar a capacitar a estas personas que estén en este programa en oficios o en cuestiones que se entienda que van a ser requeridas por este tipo de grandes inversiones. A ver, estas herramientas buscan equilibrar de alguna manera estas grandes inversiones con el fortalecimiento del entramado productivo local, ¿no? Y traccionan, y acá creo que es algo importante, traccionan desde el beneficio y no solo desde un condicionamiento, ¿no? O sea que, bueno, en resumidas cuentas, nosotros creemos que los beneficios son claros, son importantes, y que si bien existen desafíos, obviamente existen, pero son en principio sorteables. Así. Bien, muchas gracias, Juan Martín. Bueno, pasando quizás al tema internacional, ¿no? Desde el punto de vista de, esta pregunta está quizás más orientada a Carlos y a Francisco, porque lo que queremos ver es qué idea tienen de la incidencia que puede tener un régimen como este, como el RIGI, en países que tienen convenios para evitar la doble imposición, como por ejemplo Argentina y Chile, en determinadas rentas como el pago de asistencia técnica, transferencia de tecnología, ¿no? Servicios técnicos. Bueno, ¿cómo ven ustedes este tema, no? No sé si querés comenzar, Francisco, en esta ronda, vos primero. Perfecto, no hay problema. A ver, este es un tema bien interesante porque RIGI y cualquier otro incentivo, ¿cierto?, que se genere para efectos de atraer inversión, es así como está planteado. O sea, tiene reducciones, ¿cierto?, incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. En principio, el incentivo es que el inversionista que está, como decía Juan Martín, viendo en qué país operar, y esto puede pasar perfectamente bien con una minera canadiense que está buscando, ¿cierto?, explotar alguna cosa y está entre los dos lados de la cordillera, ¿cierto? Y está buscando a cuál de los dos lados instalarse. Ve la existencia del RIGI y le gusta y se instala en Argentina. ¿Qué incidencia podría tener eso a nivel de convenio? Porque los beneficios son, ¿cierto?, a nivel de tasa, incentivo local. No necesariamente, ¿cierto?, a nivel de las asesorías o de las cosas que pueda contratar esa fuera, o quizás sí, pero fundamentalmente, ¿cierto?, a nivel local. Pero, ¿dónde está la parte entretenida? Y por aquí también había Priscila Sánchez, ponía en el chat una pregunta respecto de si estaba claro ya que RIGI respetaba los preceptos mínimos, ¿cierto?,
por parte de la OCDE en cuanto al impuesto mínimo global. O sea, la discusión por parte de la OCDE terminó en una tasa del 15%, que se percibe, ¿cierto?, como justa. Partió siendo el 12%, después la subieron un poquito al 15%. Y para mi gusto, no siendo experto en día, Carlos podrá dar la visión desde el punto de vista del experto local, pero a mí me parece que no hay incompatibilidad, en principio, ¿cierto? Si hubiésemos hablado de incentivos con tasa cero o con tasa inferior a 15, en Chile hoy día existe todavía una tasa que aplica a las pequeñas y medianas empresas, que es del 12,5, y todo el mundo sabe que esa tasa va a caer, ¿cierto? Y el gobierno ya dijo que la va a subir a 15 el 2028, y uno sabe que es el 15 producto de la OCDE y no por otra razón. Hay países que están implementando estos impuestos mínimos y que los implementan para el solo efecto de cumplir con la existencia del estándar mínimo global. Me tocó hace poco conversar con gente de Barbados, que Barbados es una de esas jurisdicciones que tiene un impuesto corporativo muy bajito o nulo, ¿cierto? Y ellos implementaron una fórmula de QDNTT, Qualified Domestic Top-Up Tax, ¿cierto? Minimum Tax, que al final lo que dice es, mira, si hay una multinacional que opera en 20 jurisdicciones y resulta que tiene una de sus filiales en Barbados, que queda comprendida de este impuesto, dentro de este impuesto mínimo global. Si va a venir otra jurisdicción a grabarla y aplicarle la tasa del 15% porque en Barbados no está pagando impuestos, ese impuesto lo vamos a cobrar nosotros. Entonces, existe, ¿cierto? Existe la norma de protección, existe la norma que permite al país ir a cazar ese impuesto que se va a pagar en otro sitio, pero al mismo tiempo sigue existiendo el incentivo de la tasa baja para aquellas entidades que no están cubiertas por esa norma internacional. Ahora, si uno lo aterriza con mayor fuerza, ¿cierto?, a lo que es la relación bilateral que se produce a partir de un convenio de doble imposición, yo diría que si bien RIGI no me parece que vaya a generar conflictos directos, digamos, entre Argentina y Chile, sí hay, a propósito de la negociación del convenio nuevo, que se genera a partir del que cae, ¿cierto?, producto de la denuncia que hace Argentina, sí hay cláusulas que obligan a los dos estados a conversar cuando se vaya a generar algún tipo de incentivo, ¿cierto?, que pudiera tener efecto en la tributación en las reglas tributarias, ¿cierto?, que se creen con posterioridad a la celebración del convenio. Ahora, este convenio que tenemos hoy día es un convenio que está lleno de protecciones. Es un convenio que tiene, ¿cierto?, una declaración súper específica al inicio y que dice que el convenio existe para prevenir la doble tributación y contiene una declaración específica de que el convenio no debe ser capaz de permitir instancias de no tributación, ¿cierto?, que se deriven de estrategias de abuso, evasión y elusión. Es un convenio que tiene una serie de controles. Bueno, nosotros no tenemos todavía con Argentina la versión modificada del convenio por el instrumento multilateral, ¿cierto? Pero muchas de las cosas, muchas de las protecciones adicionales que trae el instrumento multilateral ya están en el convenio entre Argentina y Chile. Hay una cláusula general antiabuso muy potente, ¿cierto? En la medida que uno de los principales propósitos de la estructura diseñada sea la generación de un beneficio tributario, las autoridades fiscales de Argentina y de Chile pueden, ¿cierto?, oponerse al reconocimiento de los beneficios del convenio. Hay una norma de limitación de beneficios muy dura, muy dura. De hecho, a mí me llama poderosamente la atención. Estuve revisando jurisprudencia de aplicación del convenio entre Chile y Argentina del nuevo, y no hay ni un solo oficio del Servicio de Impuestos Internos de Chile que se refiera a la norma, ¿cierto?, de limitación de beneficios. Hay algunas hipótesis en que podría haberse mirado, pero bueno, se ha visto poco. Y finalmente hay una cláusula que sujeta el reconocimiento de los beneficios a la tributación efectiva, que está ahí disimuladamente dentro de la norma de limitación de beneficios, pero existe, ¿cierto? Y que es una limitación que efectivamente se podría invocar en un proceso de fiscalización. Entonces, creo que la implementación de sistemas de atracción de inversión extranjera directa pueden generar alguna picazón, ¿cierto?, que obligue a las autoridades de ambos países a conversar, en el caso de Chile y Argentina. No me parece que ese sea el caso con RIGI, de ninguna manera. Pero
pero la relación internacional, ¿cierto? La interacción entre los dos países y la búsqueda de oportunidades por parte de estas empresas que vengan a instalarse con este régimen y salgan a contratar cosas a Chile, me parece que está muy bien resguardada por el convenio que tenemos vigente hoy día. Ni hablar del intercambio de información, porque ese ya es un estándar, ¿cierto? En el que los estándares actuales son tan altos, ¿cierto? Que uno puede contar con que lo que hace en un país se va a saber más temprano que tarde, ¿cierto? En el país con el que Chile tenga convenio en este caso. O sea, lo que hagan residentes argentinos en Chile, Arca se va a enterar, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, a mí me parece que hay una incidencia general, ¿cierto? En la medida que se diseñen beneficios, se tienen que diseñar con un margen mínimo de lo que es aceptable, pero que la aplicación de este incentivo en particular no debiese afectar la aplicación del convenio entre Argentina y Chile. Gracias, Francisco. ¿Carlos? Sí, muchas gracias, Daniela. Bueno, voy a tratar de complementar lo que ya dijo Francisco, que obviamente abarcó un gran espectro de la respuesta a tu pregunta. Yo lo que quería comentar en particular es que no veo una suerte de complementariedad o antagonismo entre un régimen de incentivo fiscal como podría ser el RIGI y el propósito de un convenio para evitar la doble imposición. Yo los veo más bien como dos maneras diferentes de lograr el mismo objetivo. Ambos instrumentos se proponen atraer inversiones mediante un marco jurídico más amigable y estable, ¿sí? Obviamente los convenios para evitar la doble imposición son de mucho mayor alcance, más amplios, porque no limitan a determinados sujetos con determinados niveles de inversión, sino que aplican a cualquier sujeto. Y establecen un mecanismo tal vez no tan favorable, si se quiere, desde el punto de vista del inversor. En tu pregunta mencionabas determinados pagos a beneficiarios del exterior. Bueno, la política, en el caso de Argentina, es mantener siempre un nivel de imposición en la fuente, aunque limitado, en lo que hubiera sido la imposición conforme a la legislación doméstica, en los convenios. Entonces, los convenios permiten una imposición limitada. Mencionaba servicios técnicos. En el caso de la red argentina se considera una regalía porque se define como tal los pagos por servicios de asistencia técnica y tiene una alícuota de imposición del 10%. Bueno, ese es el tratamiento. En la ley interna habría que ver cuál es el tratamiento. Podría ser un nivel del 21% o del 31,5%, dependiendo si es una transferencia de tecnología o no. En fin, hay un régimen más favorable que propone el convenio. ¿Qué nos dice el RIGI? Bueno, directamente no va a haber obligación de retener la fuente para ese tipo de pagos, con lo cual es un beneficio mucho más amplio que obviamente resulta más atractivo para el inversor extranjero. Algo parecido sucede con los dividendos. El inversor que constituye una subsidiaria en Argentina, una filial, bueno, está alcanzado por la ley doméstica al momento de tributar, es decir, aplica una alícuota, hablamos de grandes contribuyentes, de un 35% en base proporcional, y luego la remesa de utilidad está alcanzada por un 7%, esa es ley doméstica. ¿Qué nos dice el convenio? Exactamente lo mismo, más porque la política argentina tiene un impuesto al dividendo máximo del 10% para grandes participaciones, superiores al 4%, a la cuarta parte del capital social del sujeto en distribuidor del dividendo, o del 15% de los demás, muy por encima de la ley interna. Entonces, ahí vemos que el convenio no trae un gran beneficio para el inversor en la relación accionista-subsidiaria para la remesa de utilidades o distribución de dividendos. En cuanto al RIGI, aclara que es el 7%, pero luego del séptimo año pasa a ser la mitad, 3,5%. Ahí vemos que hay un beneficio adicional que no contemplan los convenios. Así que yo veo, los dos se proponen lo mismo, aunque tal vez el RIGI va más allá a la hora de atraer al inversor y genera esa estabilidad, esa seguridad jurídica de que por al menos 30 años va a ser así. Bueno, los convenios se supone que se firman para que duren mucho más. De hecho, el que se firmó en el 76 fue dado de baja en el año 2012. Bueno, más o menos se cumplieron los 30 años y un poquito más también. Con lo cual, en ese sentido, la estabilidad ha sido similar. Es muy interesante la analogía que hace
Francisco, respecto a cuál hubiera sido la situación actual del RIGI en un contexto de un convenio anterior. El convenio anterior se ha dado de baja, entre otras cuestiones, porque Argentina ya no es un país territorial, tiene un sistema tributario en el que los residentes tributan por su renta global, con lo cual un convenio que priorizara fuente dejaba fuera de la imposición o de las facultades de imposición del organismo local las rentas de fuente extranjera de los sujetos residentes. Por ese motivo, ha ayudado de que algún que otro fallo jurisprudencial había salido contrario a lo que se entendía una adecuada interpretación en situaciones abusivas. Se decidió hacer borrón y cuenta nueva, se firmó un convenio que, como dijo Francisco, ya recepta los estándares internacionales. Por suerte, cuando estuvimos negociando ese tratado con la contraparte chilena, ambos países estaban envueltos e involucrados en la negociación de las disposiciones BEPS. Entre el año 2013 y 2015 estuvimos diseñando Acción 6, Acción 7, Acción 2, que tiene algunas cuestiones de híbridos, que son aspectos vinculados a convenios para evitar la doble imposición. Entonces, están receptados en su mayoría. Recién hablaba Francisco de la norma general antiabuso, la regla de propósito principal. Hasta diría que es mucho más sólida la del convenio bilateral, porque estuvimos evaluándolo en su momento y decidimos incorporarla. En el caso de Argentina, acaba de aprobar el instrumento multilateral que modifica la ley de convenios para traer BEPS. Estos estándares ya los tenemos con Chile, es decir, en algunos casos Argentina reservó no cambiar lo que ya tenemos porque me gusta más lo que tengo, entonces no lo voy a cambiar. Son disposiciones en el convenio entre Argentina y Chile para el caso de norma antiabuso, y si bien lo que tenemos es mucho más amplio en cuanto a establecimiento permanente, bueno, hay que ver el match entre Argentina y Chile, qué opción hizo cada uno para ver cómo impacta, si se cambia o no se cambia algo. Pero en principio lo que tenemos ya es bastante robusto y permite la imposición en la fuente. Y acá es donde voy a concluir mi respuesta a tu pregunta. Cuando se negocia el convenio entre Argentina y Chile, y Argentina en la gran mayoría de países, Argentina era un país importador de capitales, lo sigue siendo, pero antes Argentina se veía como un país fuente. Y es interesante porque lo que propone el RIGI es, no, constituyámonos en un país de residencia, establezcamos un tipo de un tipo de imposición más amigable, bajemos del 35 al 25, veamos si se logran establecer sujetos en nuestra jurisdicción que intenten operar hacia el exterior. Y acá es donde enlazo con la pregunta, es cuál es la relación entre el RIGI y la red de convenios para evitar la doble imposición. Y puede ser interesante, muchos países han firmado convenios con Argentina estableciéndose como países exportadores de capital y países de residencia para los usuarios de los convenios. Bueno, tal vez sea un cambio de paradigma y el RIGI permita a Argentina considerarse un país de residencia en donde la red de convenios tienda a favorecer. Entonces, el sujeto del exterior constituye una subsidiaria en Argentina y desde Argentina empieza a tener operaciones con aquellos países con los cuales tiene Argentina una red de convenios. Bueno, es ahí donde veo que tal vez la imposición que se permite en la fuente es bastante alta. Entonces, Argentina, vista a sí misma como un país de residencia, su red de convenios no es del todo complementaria a esta visión porque permite la imposición en esos otros países a un nivel mucho más alto de lo que hubiera deseado Argentina de haberse concebido a sí misma como un país exportador de capital y de residencia para los usuarios del convenio. Entonces, es una cuestión, lo lanzo ahora al aire como una pregunta. Bueno, si Argentina se constituye como país de residencia, ¿tendría que rever su política de negociación de tratados? Es algo interesante, pero mientras tanto los países están protegidos porque Argentina, cuando firmó en su calidad de país fuente, les dio herramientas para que protejan su base imponible, protejan su imposición en la fuente, si es que la relación se torna inversa. Muchas gracias, Carlos. Ahora quizás yendo hacia un tema puntualmente de tributación local, ¿no, Juan Martín? Quizás dos preguntas en una que tienen que ver primero con este tipo de regímenes, ¿no? ¿Qué desafíos presenta frente a los tributos locales, ¿no? ¿Qué pasa con la tributación local? Y la segunda parte de la pregunta, si nos podés compartir cuál es tu apreciación respecto de la aceptación que está teniendo el régimen, ¿no?,
desde el punto de vista del resto del país, el resto de las provincias. Bueno, dale. Gracias, Daniela. A ver, a la primera parte de la pregunta, la respuesta corta sería que a priori a nivel tributario provincial, el RIGI no presenta grandes desafíos, al menos en el corto y en el mediano plazo, ¿no? En realidad presenta los desafíos que puede tener cualquier gran contribuyente, ¿no? Con sus pros en cuanto a formalidad, ¿sí? Y sus posibles contras, básicamente en cuanto a su poder de fuego para encontrar vías de elusión, ¿sí? A los fines de reducir su carga tributaria, ¿no? Esto obviamente representa un desafío para el poder de fiscalización de los fiscos subnacionales, ¿no? Ahora bien, dije de corto plazo. En el largo plazo, ¿no? 15, 20 años, pueden pasar muchas cosas a nivel tributario en Argentina, ¿no? Tanto a nivel tributario provincial, nacional, como en la relación provincia-nación. Entonces, el artículo 255 de la ley bases, ¿no? Se redactó un poco pensando, o sea, no pensando, mejor dicho, en la posibilidad de cambios radicales en materia de tributación, ¿no? Cuando habla de no se puede modificar, es el que otorga estabilidad, ¿no? Recordemos. Cuando habla que no se puede modificar el hecho imponible, la base, la alícuota, si esto implica una mayor carga tributaria, bueno, convengamos que puede llegar a ser un tema a resolverse, ¿no? Frente a cambios radicales en un sistema tributario. Recordemos que estamos hablando, o se está hablando hoy en día, de un IVA provincial, del IVA mochila, del reemplazo de la parte coparticipable de IVA, del reemplazo de ingresos brutos, lo cual me parece de muy difícil consecución, pero bueno, es lo que se está hablando. Ante cambios de ese tipo, bueno, esto presenta ciertos desafíos, ¿no? Igual, a ver, estamos hablando de inversiones que por ahí no se hubieran dado, ¿no? Y de no ser por la existencia de este régimen, ¿no? ¿Sí? Entonces, en líneas generales, en la provincia de Neuquén creemos que los beneficios de un régimen como el RIGI superan con creces, ¿no? Los posibles efectos negativos que puedan tener en materia tributaria. Y la otra parte de tu pregunta, que era el grado de aceptación. El grado de aceptación del RIGI, ¿no? A ver, entiendo que el mismo en principio fue alto en cantidad, al menos, ¿sí? O sea, no le voy a esquivar al elefante en la sala, falta Buenos Aires. Obviamente que en volumen representa un montón para llegar a la aceptación, ¿no? Pero bueno, de las 24 jurisdicciones locales, 16, por la última vez que miré, han ya sancionado una ley de adhesión al RIGI, en su mayoría de manera lisa y llana. Creo que Entre Ríos dio beneficios adicionales en materia de impuesto inmobiliario, sellos e ingresos brutos. Córdoba se reservó esas potestades para incrementar los beneficios. El mismo Neuquén, con la ley que ya les venía contando de Invierta Neuquén, amplía los beneficios incluso hasta un 100% de rebaja en lo que son ingresos brutos, accesibilidad a la tierra. O sea que, pero en su gran mayoría las adhesiones fueron lisas y llanas. O sea que tenemos 19 jurisdicciones, en principio, en donde el beneficio de mínima va a ser la estabilidad fiscal, ¿sí? Eso es piso para todas las provincias que adhirieron. La estabilidad y la no gravabilidad entre los BPU y sus miembros en el caso de tratarse de uniones transitorias de empresa u otros contratos asociativos, dice la ley, ¿no? Y a esto también hay que sumarle todas las restricciones a nivel retención, percepción, anticipos para lo que son importaciones de bienes de capital nuevos y mercaderías de consumo, ¿no? Eso sería lo mínimo para las que adhieran. Y yendo un poquito a la jurisdicción municipal, porque por ahí también nos toca en nuestra parte provincial, ahí la película entiendo que es un poco distinta, ¿no? En cuanto a la aceptación. Porque entiendo que la dinámica de aceptación va a ser un poco a demanda, ¿no? Los municipios van a ir adhiriendo en la medida que existan proyectos o propuestas medianamente concretas
y que esos proyectos o propuestas puedan irse a un municipio o a otro. Entonces ahí, yo creo que ahí van a tomar la determinación de la adhesión, ¿no? Entiendo también que el beneficio de mínima a nivel municipal es la estabilidad, y en el caso de las tasas, bueno, para los municipios que adhieran existe una restricción de que la tasa no supere el costo de prestación de la misma. Igual yo entiendo que esa restricción existe adhieras o no adhieras, al menos si uno hace todas las instancias judiciales. Y en el caso de... hay una presunción, ¿no?, de que no pueden determinarse, dice la ley, por ingresos brutos, ventas, este tipo de tasas. Ahora bien, la ley base que se aprobó específicamente sufrió una pequeña modificación en sus artículos 165 y 225, ¿no?, donde se puso que eran las provincias y los municipios que adhieran las que iban a tener este condicionamiento. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿qué pasa con los que no adhieren? ¿Pueden incrementar la carga tributaria en un BPU? Pregunta que pongo. Y acá me parece que, a ver, lo primero que tenemos que destacar es que las grandes inversiones que se concreten bajo el RIGI son de interés nacional. O sea que la ley expresamente las pone dentro del marco del inciso 18, artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, la famosa cláusula de progreso. Entonces, si una provincia adhirió y por algún motivo entorpece esto que la nación quiere promover, está claro lo que pasa, ¿sí? O sea, la justicia competente actuará de manera inmediata, declarará nulo de nulidad absoluta, que es un poco lo que Horacio marcaba como una contra, que faltaba igualdad ahí, ¿no? Ahora, si una provincia que no adhiere por algún motivo entorpece esto que la nación quiere promover, esto no quiere decir que no va a llegar a la misma situación. Lo que va a pasar es que la justicia no va a actuar de manera inmediata, va a tener que seguir todos los caminos, pero llegado a la corte, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, no lo sé, pero existen antecedentes. Uno interesante es el de Ferrocarriles Argentinos contra Provincia de Santa Fe, que si bien es muy viejo, si bien es de 1897, yo creo que es un buen antecedente porque ahí la ley, la Corte se explaya y pone a la cláusula de progreso por sobre las autonomías tributarias provinciales, ¿no? O sea que tenemos un antecedente de lo que podría, entiendo, llegar a pasar. Bueno, muchas gracias, Juan Martín. La verdad que esto último a lo que te referías, a la incidencia de la tributación municipal, va a ser un tema bastante controvertido, ¿no? Porque ciertamente hoy, más allá de los principios, ¿no?, que tienen que ver con el costo, la prestación del servicio, está dando mucho debate a nivel de todos los municipios del país. Así que no es una cuestión menor, ¿no? Esta. No, por supuesto. Ciertamente. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema que tiene que ver con políticas extrafiscales, ¿no? O sea, tenemos este régimen que, como venimos comentando, instaura determinados beneficios, pero a cambio de exigir determinados compromisos por parte de los inversores y también a cambio el Estado de asumir un costo fiscal, ¿no?, que todo esto implica. Porque convengamos que no es gratis para el Estado argentino dar este tipo de regímenes, porque hay una merma en la recaudación que es bien clara, ¿no? Pero en pos de lo que recién decía Juan Martín, ¿no?, este desarrollo de la actividad económica que tanto necesita el país. Entonces, en este contexto hay determinadas cuestiones que tienen que ver con situaciones sociales o ambientales, ¿no?, lo que denominamos políticas extrafiscales. ¿Y qué les parece a ustedes, ¿no?, en el sentido de qué cosas se deberían adoptar o qué papel podrían llegar a jugar organismos internacionales en el control, ¿no?, de estas políticas extrafiscales a la hora precisamente de aplicación de un régimen de estas características? No sé si, Juan Martín, querés empezar vos por este punto. Sí, empiezo, sigo por acá. A ver, hay que tener presente que el RIGI va a favorecer a proyectos de alto impacto en cuestiones ambientales, porque de hecho, cuando uno mira las cuestiones que favorece, hidrocarburífera, minera, cobre, litio, obviamente ahí hay impacto, ¿sí?
Y por otro lado, la normativa, al menos en su texto, no contempla exigencias vinculadas a la variable ambiental, ¿no? Se exigen planes de inversión, factibilidad técnica, económica, pero no hay una mención específica sobre el tema socioambiental o sanciones por violar las normas ambientales. O sea que en este sentido yo creo que es fundamental que las provincias hagan valer sus políticas ambientales y sociales, ¿no? Promoviendo evaluaciones de impacto ambiental, incentivos fiscales, financieros, a todas las inversiones que promuevan la sostenibilidad y la eficiencia energética, regulaciones ambientales que sean claras, estrictas, ¿no? Para garantizar que estas inversiones realmente cumplan con los estándares ambientales, ¿no? Obviamente. Es interesante ahí lo dispuesto por Santa Fe cuando adhiere, que pone como un condicionamiento el hecho de que estas adhiere, pero tienen que cumplir la normativa ambiental vigente a nivel local, ¿no? Y ahí, bueno, también me pregunto, ¿es un condicionamiento o solo pone de manifiesto que existen regulaciones vigentes que hay que cumplir? O sea, las normas ambientales existen y no por eso no deben ser cumplidas. Acá no veo que la cláusula de progreso, esta que nombramos del inciso 18, artículo 75 de la Constitución, pueda ser utilizada como un argumento para sortear la normativa ambiental vigente a nivel provincial. O sea, hay que recordar que en la reforma, así, el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y esto lo refuerza la ley de hidrocarburos, ¿sí? Hablando un poco, ya metiendo más en el tema específico de la provincia, diciendo, pertenecen a los estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en sus territorios, ¿no? Y incluso hasta las 12 millas marinas. O sea, en definitiva, los permisos de exploración, las concesiones de explotación, ¿sí? Y las autorizaciones de transporte van a ser otorgadas por licitación. Y en definitiva, es ahí, estamos en ese momento, ¿sí? Donde deben plantearse las condiciones, no solo económicas, sino las condiciones socioambientales. En este sentido, creo que la provincia viene trabajando en este tipo de políticas, básicamente porque su principal actividad es una actividad de impacto, y en pleno desarrollo de la industria no convencional de vaca muerta, Neuquén decidió fortalecer sus políticas ambientales, ¿no? La provincia introdujo monitoreos más rigurosos a todo lo que es emisiones de gases de efecto invernadero, a todo el tema del flare, o sea, de todo lo que es venteo, el control de residuos industriales, ¿no? Utilizando también toda tecnología satelital. Pero bueno, o sea, es algo muy, a estar presente, a estar atentos a que esto suceda, ¿no? Y en relación, creo que preguntaste lo del impacto social. Bueno, es necesario articular este régimen con monitoreos sociales, obviamente, establecer políticas que promuevan la inclusión, todo lo que sea generación de empleo genuino, desarrollo de infraestructura. Un poco tenemos que aprender, y ya hablo más específicamente de lo que nos pasó, ¿no? Un poco lo que pasó en la ciudad cabecera de Vaca Muerta, en Anielo, ¿no? De alguna manera, el desarrollo urbanístico, social y de infraestructura fue por atrás de las necesidades, ¿no? Estamos hablando de localidades que tuvieron un crecimiento realmente exponencial y bueno, por ejemplo, recién hace un mes se terminó de cubrir parte de la red domiciliaria de gas, ¿no? O sea, la ciudad que le daba gas a prácticamente todo el país no estaba cubierta en un 100% por gas. Y eso lo hizo la empresa YPF, por ejemplo, en el marco de esto de la responsabilidad social, ¿no? O sea, tenemos que procurar que los impactos económicos de estas nuevas actividades vayan acompañados, ¿no? De un mejor nivel de vida de la población, que sea la población circundante la que primero reciba los beneficios de estas inversiones, ¿no?
Como dije, la responsabilidad social viene funcionando, se introdujo ya en el 2011, 2012, en las primeras renegociaciones de contratos, se introduce en cada nueva concesión, pero no alcanza per se. O sea, hace falta que la provincia vuelque parte de estos ingresos adicionales en mitigar los efectos no deseados de estas inversiones, ¿no? Y por último, y me preguntaste el rol que juegan los organismos internacionales. Claro, ¿qué rol podrían llegar a jugar, ¿no?, organismos internacionales en este control? Convengamos que hoy internacionalmente hay todo un tema de compliance que apunta mucho a esta cuestión de sancionar socialmente, ¿no?, determinadas conductas de las compañías o de los agentes económicos. Entonces, ¿qué grado de control podría llegar a haber, ¿no?, sobre esto? Que entiendo que ya está íncito en cierta medida en la nueva forma de ver los negocios, ¿no? Prestar atención a estas cuestiones. Sí. En realidad nosotros, a ver, siempre estamos muy interesados en todos los financiamientos que podamos recibir de estos organismos, y no nos molesta tanto las condiciones que nos pongan, me parece que son positivas. O sea, estamos siempre pendientes de lo que puede otorgarnos el Banco Mundial, BID, la CAF, Naciones Unidas. ¿Y por qué? Bueno, los recursos son finitos y muchas veces desde la política se atiende, a ver, lo primero que piensa el gobernador a fin de mes es cómo va a pagar los sueldos. Entonces, cuando uno viene y dice, no, tenemos que mejorar el sistema de monitoreo de emisiones, tenemos que hacer un sistema de mejora de el impacto socioambiental, bueno, este tipo de financiaciones son ideales para este tipo de cosas y realmente las estamos utilizando, ¿no? O sea, que realmente son muy bienvenidas. Ok. Gracias, Juan Martín. No, por favor. Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, más allá del marco regulatorio que los sujetos alcanzados por el régimen y beneficiados por él deben cumplir, eso no hay duda, cuestiones tributarias y no tributarias, obviamente la norma está para que la cumplan todos. Sí veía más que nada cuestiones extrafiscales que habría que tal vez trabajar para hacer el régimen un poco más atractivo. Creo que ahí hay más terreno por recorrer, cómo lograr una estabilidad económica, cómo lograr una estabilidad jurídica en aspectos no tributarios, claramente, una seguridad cambiaria, cómo, si bien el régimen propone hacer obras de infraestructura y para eso atraer las inversiones, obviamente hay que ofrecer una infraestructura que permita al sujeto que se radique en la jurisdicción poder llevar a cabo su actividad de una manera más eficiente. Entonces, trabajar en infraestructura. También, si la idea es emplear mano de obra, bueno, obviamente ofrecer una mano de obra calificada que permita estar a la altura de las circunstancias. También terreno por recorrer, educar a la sociedad y entrenarla para que pueda justamente cumplir la función de esa mano de obra. Así que lo veo más por ese lado, un montón de aspectos extra fiscales que habría que seguir trabajando para que este régimen sea tan exitoso como entiendo yo que se quiso diseñar. Así que obviamente la aplicación y la puesta en marcha del régimen requerirá de qué tanto se avance en esos otros aspectos para lograr el objetivo. Así que era lo único que quería complementar. Todo lo demás creo que haya sido muy bien abordado por Juan Martín. Bien. Muchas gracias, Carlos. Francisco. A ver, es poco lo que uno como extranjero puede decir en relación a cómo esto va a evolucionar en Argentina. Me parece, en línea con lo que decía Carlos, yo creo que el principal desafío para Argentina tiene que ver con ser capaz de transmitirle al inversionista extranjero que la estabilidad prometida existe y es real, que no va a cambiar. O sea, en Chile lo hemos intentado. Había hasta hace poco un estatuto de inversión extranjera, el decreto ley 600, que fue un instrumento muy utilizado por minería extranjera para instalarse en Chile, el tipo de industria que países como los nuestros busca traer. Y se consiguió asegurar cierto invariabilidad de condiciones durante un periodo muy prolongado, y que fue muy aprovechado por inversionistas extranjeros. Ahora, esa invariabilidad
que existía en un decreto ley y luego se cambió a una ley con matices, ¿cierto? No es por sí sola capaz de lograr el ingreso de inversión ni tampoco de mantenerla en el país si es que no hay otras cosas, ¿cierto? Que no son estrictamente fiscales, que no funcionan para el inversionista extranjero. Y el gran desafío de Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, que en lo económico son bastante parecidos y que tienen muchas similitudes en las industrias que son más fuertes, eh, tiene que ver con el eterno problema de la rotación política. Eh, Hay un grupo a cargo del país, promete ciertas cosas con ciertos lineamientos, ¿cierto? Se produce la alternancia, llega otro grupo con otro montón de promesas que apuntan en una dirección completamente distinta. Chile ha sido presa de ese fenómeno. Es un fenómeno muy desagradable. Para mí personalmente, o sea, a mí me toca reportarle al IPFD, que es una biblioteca, ¿cierto?, holandesa que se dedica a temas de difusión en materia tributaria, y cuando les reporto que voy a informar una reforma fiscal ya se ríen de mí y me dicen, bueno, otra vez, o sea, la última fue hace 6, 7 meses, ¿qué pasa con Chile? Eh, la promoción de la inversión extranjera, diría yo, el componente fiscal es de este porte, si se le compara, ¿cierto?, con las otras cosas que necesitan los países para efectivamente atraer inversión seria, ¿cierto? Uno puede poner en la ley que las inversiones que se busca atraer son cientos de millones de dólares, y uno podría esperar también que RIGI, si funciona bien, ¿cierto? Tengamos en los próximos años un RIGI 2.0 con montos más bajos, que tenga ¿cómo se llama? Un público objetivo más amplio que el que se está buscando atraer ahora. Pero todo depende de la capacidad, ¿cierto?, que tengan los países de asegurarle o de transmitirle al inversionista esa estabilidad, que no puede depender del gobierno, del sector político que esté a cargo. O sea, tiene que ser una cuestión transversal, y que vaya más allá de las rotaciones políticas, que también son buenas, ¿cierto?, porque sirven para transmitir que a pesar de los cambios políticos, los países son capaces, ¿cierto?, de asegurar ciertos estándares de estabilidad que son mínimos. Yo diría que me siento muy poco autorizado para hablar de nada que no sea fiscal, ¿cierto? Pero si uno lo mira desde ese punto de vista, eh, la fiscalidad no es lo único, diría yo. Coincido con Carlos y coincido con Juan Martín. Es un aspecto más, puede que sea relevante, pero no es el más relevante. Sí, es que sin lugar a dudas, ¿no? Como decía Carlos, un proyecto o un régimen de esta envergadura va a demandar o va a traccionar el desarrollo de muchas otras cosas, ¿no? Como la educación, temas de capacitación, de desarrollos de infraestructura para generar el ambiente propicio en el cual se puedan implantar las inversiones, ¿no? Porque tampoco se puede, o sea, hay un umbral de inversiones, pero no se puede traer absolutamente todo para hacer eso. Va a requerir una estructura por parte del país y bueno, eso como decía Juan Martín, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con cuestiones sociales, va a tener que tener incidencia en esto para poder acompañar que esto tenga éxito, ¿no? Porque en caso contrario, tenemos el terreno puesto para hacer las inversiones, pero nos falta con qué, ¿no? Nos quedaría ahí un hueco. De hecho, Daniela, si me lo permites, uno puede, por ejemplo, en el norte de Chile, que opera mucha minería, o en el sur de Chile, que hay exploración de hidrocarburos, uno puede buscar compañías que se dediquen al hidrocarburo y traerlo a Chile y decirles, por favor, vayan al sur y busquen lo que hay que buscar, y si lo encuentran, vemos manera de sacarlo. ¿Cómo están los caminos en el sur de Chile para poder sacar esos productos de ahí? ¿Cómo está la conectividad, ¿cierto? El sur de Chile es un lugar muy difícil de acceder. Tenemos campos de hielo que no nos permite tener carreteras. El sistema de barcazas que tenemos es mediocre, cuando mucho. Entonces, insisto, no es una cuestión, tú puedes dar rebajas tributarias, pero una industria, una empresa que llega a instalar una planta de 200 millones de dólares para explotar hidrocarburos necesita otras cosas, no solo el incentivo tributario. Y eso, países como Chile y Argentina, uy, hay mucho terreno donde avanzar ahí.
¿sí? Sí, sin lugar a dudas, ese va a ser esos van a ser temas muy importantes para el éxito, ¿no? De un régimen como este, porque caso contrario va a estar, como dije, va a estar el terreno propicio para hacer las inversiones, pero no va a acompañar la situación del país. Y eso es algo que me entiendo que en cierta medida es uno de los objetivos de este régimen, ¿no? Subirnos la vara para poder precisamente entrar a otro nuevo mundo, ¿no? Esto es lo que se nos está planteando. Bueno, ya quizás para ir redondeando esta presentación, tenemos una última pregunta que tiene que ver con la cooperación internacional, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes que se va a operar esta cooperación fiscal internacional o sea, para poder analizar la situación entre los convenios y este régimen de incentivos, ¿no? O sea, ¿sobre qué agentes ustedes prevén que esto va a generar un interés, ¿no? En el sentido de, bueno, esto tiene determinados beneficios, esto puede traer determinada problemática, pero bueno, ¿quién va a estar controlando esto, ¿no? ¿Cómo se va a abordar este tema? No sé cuál es la perspectiva que tienen, Francisco. A ver, esta es una pregunta que se topa mucho con otras cosas que ya hemos comentado. Yo creo que aquí ya más que lo estrictamente eh, fiscal, o sea, uno puede tener una mirada regional respecto a este tipo de cosas. Y yo creo que Latinoamérica tiene el problema de que nos cuesta mirar las cosas desde una perspectiva regional. O sea, la principal reserva de litio del mundo, ¿cierto? La compartimos Argentina, Chile y Bolivia. Eh, y no obstante, lo que uno puede ver es que cada uno de sus tres gobiernos ha estado negociando con los chinos, que están súper interesados, eh, de manera separada. Y no está mal negociar de manera separada, pero imagínate tú las ventajas que se podrían conseguir si es que esa negociación se enfrentara como un bloque. O sea, al final, el litio sabemos para lo que sirve, sabemos cuál es el propósito de su extracción, y si no nos apuramos en cerrar condiciones que permitan, ¿cierto?, la explotación de esa industria, alguien, probablemente los mismos chinos, van a inventar un sustituto sintético del litio y ahí va a quedar, ¿cierto?, esa industria sin siquiera haber sido explotada. Eh, Desde ese punto de vista, cooperación a mí me parece que es un término que tiene que abordarse desde el punto de vista no solo fiscal. O sea, cooperación fiscal creo que es un concepto que que ha ido cambiando en el tiempo. Creo que la denuncia que hizo Argentina del convenio con Chile eh, tiene un componente, ¿cierto? Revela las razones por las cuales la cooperación fiscal es necesaria. eh, Revela también una situación, revela una situación que permite definir la competencia a nivel fiscal desde un punto de vista negativo, ¿cierto? El tipo de competencia fiscal que no queremos o que se percibe como abusiva. Cualquier situación donde un país eh, independientemente de su sistema fiscal, ¿cierto? Lo decía Carlos, el convenio anterior servía para Argentina porque Argentina se conceptualizaba a sí misma como un país territorial y eso fue cambiando en el tiempo. Eh, cualquier situación que revele que una relación bilateral se percibe como con componentes nocivos, creo yo que es una cuestión que eh, genera importantes desincentivos. Curiosamente, cuando uno conversa, por ejemplo, y aquí colgándome de algunas de las cosas que decía Juan Martín, me tocaban un par de reuniones por proyectos de minería, donde existen estas compañías que están escogiendo, a ver, ¿dónde me instalo? Me instalo en Chile, que tiene ciertas cosas, me instalo en Perú, que tiene ciertas cosas parecidas a Chile, pero una regulación laboral que es como de hace 20 años, o me instalo en Bolivia, que todavía se percibe como más atrasado. Me voy a Argentina, que sé que ha tenido una historia, ¿cierto?, con cuestiones de tipo de cambio,
¿qué es lo que hago? Eh, al definir todos estos problemas desde un punto de vista de competencia, nos olvidamos que lo que pasa en Chile puede tener un impacto, ¿cierto?, con lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Argentina viceversa, ¿cierto? Puede tener un impacto muy significativo en lo que ocurre en Chile. Eh, no hay una visión regional. Probablemente uno pueda pensar, ¿cierto?, en el Mercosur y en cuestiones por el estilo, pero, pero a nivel fiscal, si tú te fijas, fíjate en la relación que existe entre las autoridades fiscales chilenas y argentinas. Fuimos capaces de terminar un convenio, construir otro. Nos adelantamos en muchos años a lo que, porque en el área fiscal 5, 6, 7 años son muchos años, a lo que iban a ser las salvaguardas que la OCDE iba a imponer como mínimas para las relaciones bilaterales en convenio. Como dijo Carlos, muy probablemente ahora al suscribir el multilateral no haya que agregar nada al convenio entre Chile y Argentina, porque las autoridades fiscales de los dos países, conversando, fueron capaces de entenderse y fijar ciertos mínimos que fueran aceptables. A nivel de intercambio de información, en Chile sabemos lo que está haciendo residentes chilenos en Argentina, o esperamos saberlo, ¿cierto? Y en Argentina se van a enterar también, porque el canal de información funciona muy bien. O sea, toda la información que está recaudando Chile hoy día de sus contribuyentes, que es mucha, hay una cantidad de declaraciones juradas y de instancias de cumplimiento fiscal brutal, ¿cierto? Particularmente a nivel internacional, está recaudándose en un formato que permite prácticamente intercambio de información automático. Entonces, eh, ¿y por qué ocurre eso? Porque la colaboración, ¿cierto? La cooperación es la nueva realidad. Creo yo que si ese ejemplo de la colaboración a nivel fiscal empieza a permearse en otras áreas, lo que vamos a conseguir es un desarrollo más a nivel regional, ¿cierto?, que a nivel local. Em, La transparencia, que es el estándar hoy día mínimo a nivel fiscal, sería deseable que se transfiera, ¿cierto? Y permee en otras áreas. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que somos dos países que, es que para mí, bueno, vuelvo al caso de Molino. Me parece que las lecciones que salen de ahí son súper valiosas para efectos de lo que tiene que ser la relación bilateral de colaboración entre dos países. Carlos, tú puedes opinar con muchísima más autoridad que yo en eso. Si, ¿cómo fue que ocurrió y la conversación que hubo detrás de esa renegociación del convenio? A mí me parece que es un tema súper interesante porque revela, ¿cierto?, lo que ocurre tras bambalinas cuando dos países se sientan a conversar. Y uno como público no tiene acceso a esas cosas. Al trasfondo, ¿no? Exactamente. Carlos, no sé si querés tomar la posta. Tomo la posta en responder tu pregunta, pero no para satisfacer la curiosidad de Francisco respecto a qué pasó en la negociación. Son cuestiones que prefiero reservármelas junto con mi contraparte. Para la próxima reunión. Sí, seguramente. Básicamente, es interesante esto que planteas con tu pregunta respecto de la cooperación internacional y cómo puede afectar al régimen, porque estamos en un contexto donde la globalización extrema ha llevado a situaciones que de alguna manera obliguen a algunos países, llamémoslos centrales, a necesariamente cooperar entre ellos para evitar efectos no deseados. Entre ellos, aspectos tributarios no deseados. Es así como surgió el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en 2009, luego el proyecto BEPS, del cual hemos mencionado, luego los Pilares Unidos, que por algunos comentarios en el chat del grupo se mencionaba cómo impacta Pilar 2, las reglas GLOB. Y todo esto de alguna manera empieza a influir al momento de diseñar una política particular fiscal, entre ellos el RIGI. Entonces, hoy estamos en un contexto donde tenemos esta gran cooperación, intercambio de información que hablaba Francisco, cómo luchar contra el abuso, pero por otro lado tenemos también elementos mínimos que de alguna manera delimitan o establecen el piso a partir del cual un país puede soberanamente legislar de una manera efectiva, porque el RIGI pudo haber sido 5%, 0%,
pero hubiera activado la implementación del Pilar 2 en alguna otra jurisdicción y lo que no tributaba en Argentina hubiera tributando en otro país, con lo cual era totalmente inocuo el régimen que se pretendía establecer. Algo mencionaba sobre esto Francisco respecto de la situación en algún país del Caribe, Barbados. Bueno, esto sucede mucho. Muchos países que tenían un régimen de baja o nula tributación acompañado de algo más que los generaba cierto interés en operar a través de ellos. Opacidad, secreto bancario, un montón de elementos. Bueno, la cooperación internacional en materia fiscal ha ido recortando esos elementos en lo que era el menú de estos países. Ya no tienen determinadas herramientas para atraer esas inversiones. Ya muchos países comprometidos con la transparencia y intercambio de información son, si no me equivoco, alrededor de 160 países, forman parte del Foro Global sobre Transparencia y Intercambio, se comprometieron a no tener secreto bancario, un elemento menos. La imposición baja o nula parecía no nociva en la medida que no viniera acompañada de ese otro elemento. Bueno, con el impuesto mínimo global y el acuerdo del año 2021, si no me equivoco, que lo estableció como tal, bueno, generó que muchos países empezaban a ser de alguna manera afectados por esta decisión de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque el régimen de baja o nula imposición, bueno, iba a ser totalmente inefectivo porque la imposición hasta el 15% iba a tener lugar en otro lugar. Entonces, si el impuesto efectivo de la jurisdicción en cuestión es inferior al 15%, la diferencia entre eso y el 15% va a tributar en algún otro lugar. Entonces, hay menor margen de maniobra y empiezan a establecerse estas cuestiones. Sin ir más lejos, recién hablábamos que el RIGI tiene regímenes más flexibles o más favorables que la ley interna. Bueno, hay que ver cuál es la relación residencia-fuente en una cuestión bilateral para ver si el ahorro fiscal de una jurisdicción no termina siendo trasladado al otro, más allá de el eventual decaimiento del beneficio como consecuencia de ese traslado del beneficio. No se logra el objetivo, punto. Sin importar dónde tributó, no se logra el objetivo. Entonces hay que analizarlo bien. Un poco está esta cuestión de la regla de sujeción a impuestos. Los países interesados pueden exigirle a los países del marco inclusivo que tengan un régimen de bajo nulo la introducción de esta cláusula en los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, si el país de residencia no lo tributa a un nivel adecuado, 9% en base bruta, va a haber una imposición en la fuente. Entonces, todo eso empieza a jugar al momento de diseñar una política fiscal, en este caso promocional. Y hay que tener en cuenta todos estos elementos. Hoy el impuesto mínimo global es del 15%. ¿Qué pasa si dentro de 15 años dicen, no, 15 sigue siendo muy alto, bajémoslos al 10? ¿O qué pasa si directamente se dice, no, el 25% sigue siendo muy bajo, subámoslo? Entonces establecen que el impuesto mínimo tiene que ser del 30%. Y entonces ya ahí el RIGI se va a ver afectado porque es del 25%. No lo sabemos. No sabemos qué puede depararnos el futuro. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta. Y algo interesante, porque tu pregunta es, ¿qué sujetos se pueden ver interesados en participar de esto? Bueno, normalmente estos regímenes que tratan de atraer a grandes inversores son los sujetos con mayor nivel de control propio y ajeno. Es decir, las grandes multinacionales, que son las que pueden manejar estos volúmenes para adherir a un régimen de estas características, son los que tienen un mayor nivel de compliance. Y no van a hacer nada si hay un menor riesgo que pudiera afectar su reputación o que pudiera darles un alto costo en términos de imagen de grupo o eventuales previsiones por contingencias jurídicas. O sea, no quisieran ir a un litigio por una cuestión ambiental, no quisieran ir a un litigio por una cuestión fiscal tampoco. Entonces, si uno quiere atraer estos grandes inversores ya se encuentran regulados por determinada normativa internacional que surge de la cooperación fiscal y extrafiscal también. Entonces, estos grandes sujetos posiblemente tengan en cuenta todos estos elementos si es que el país, al momento de diseñar su política, no lo tuvo en cuenta. Entonces, hay que tener una mayor consideración sobre cómo la cooperación internacional, fiscal o no, afecta en alguna medida la movilidad de recursos, de factores y de capitales entre los países. Así que con esto quería cerrar la respuesta a tu pregunta.
Muchas gracias, Carlos. Juan Martín, no sé si querés darnos tu opinión respecto de este tema. Sí, bueno, a ver, es poco lo que tengo para agregar, máximo porque no es de mi expertise el tema entre lo que es la cooperación, pero por ahí, imaginando la segunda parte de tu pregunta, ¿no? De qué agentes genera interés, esto que estaba diciendo Carlos al final, ¿no? Y pensando un poquito en lo que es el sector hidrocarburífero, a ver, los beneficios que ganan los inversores respecto a una situación pre-RIGI son principalmente los que obtienen a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel provincial y municipal, la estabilidad ya la tienen. O sea, figura en el consenso fiscal último que firmamos, figura en el artículo 56 de la ley de hidrocarburos, está siendo puesto en cada una de las concesiones, la estabilidad, con lo cual eso no sería un plus respecto al interés que puedan llegar a tener, ¿no? Y justamente, a ver, se trata de inversiones de largo plazo, por lo tanto, la estabilidad siempre se les ha otorgado. Sí puede ser interesante a nivel provincial todo lo que viene después de lo que es la extracción en materia hidrocarburífera, ¿no? Lo que es transporte, tratamiento, refinación, trenes de liquefacción para el caso de GNL, y un poco basta mirar los RIGI que se están presentando actual, ¿no? Si bien son pocos los que están aprobados, por ejemplo, yo voy a nombrar dos ejemplos, el de Southern Energy con YPF, ¿sí? Que es para GNL, que se va a ubicar en el Golfo de San Matías, eso es Río Negro, por eso yo decía que por ahí no nos interesaba tanto que estuviese en nuestra provincia, pero que sí que nosotros nos vemos beneficiados por RIGI que se producen en otra provincia, por BEP que trabajan en otra provincia, ¿no? Y este proyecta entre 1.5 y 2.2 millones de toneladas de GNL por año. Eso representaría, no sé, incrementar un 5 o un 8% la producción promedio anual de gas, ¿no? Hoy estamos hablando, no sé, de 135 millones de metros cúbicos día, eso serían entre 7 y 11 millones de metros cúbicos más. Eso, a ver, no nos cambia la ecuación, pero suma, ¿sí? En realidad, Vaca Muerta podría estar brindando 120 millones de metros cúbicos día, pero bueno, suma. Y en el caso de Vaca Muerta Oleoducto Sur, que sería otro proyecto RIGI que está aprobado, donde son varios integrantes, está YPF, PAE, Plus Petro, Vista, Pampa, Chevron, bueno, están todos. Ahí serían 432 kilómetros desde Allen hasta Punta Colorada, dentro de Río Negro también, y eso va a tener una capacidad de transporte entre 400.000 y 500.000 barriles día. Para ponerlo en contexto, Argentina produce unos 750.000 barriles día y 470.000 salen de Neuquén. Con lo cual, imagínense que 500.000 barriles día es un montón. Ahí sí, eso sí nos cambiaría la aguja, incluso sería, te diría, el principal proyecto RIGI que yo creo que va a haber, ¿no? Bien. Bueno, verdaderamente los temas tratados fueron abordados con una profundidad que creo que nos permiten ver la importancia que tiene un régimen de estas características para el desarrollo del país, ¿no? Más allá de cuestiones que se le pueden objetar o que pueden ser susceptibles de ser mejoradas, sin lugar a dudas, un régimen de este tipo va a tener un efecto derrame en la economía, ¿no? de todo el país muy importante y que creo que va a contribuir no solo al desarrollo económico, sino también al desarrollo de otras áreas de nuestro país que se necesitan y mucho, ¿no? Así que verdaderamente queremos agradecerles la participación, Juan Martín, Francisco, Carlos, por la claridad en la exposición de las ideas, por los planteos que han hecho, cómo han desarrollado el tema. Y bueno, agradecerles también a todos los que participaron, que es un montón de gente, no solo de Argentina, sino de otros países.
Esperamos que el tema les haya resultado un poco más claro, ¿no? Porque abordamos cuestiones que tienen que ver con aspectos que quizás todavía no han sido demasiado tratados en la doctrina. Así que bueno, agradecerles por el tiempo, agradecerles a los expositores por la participación y por supuesto agradecerle a la universidad como siempre que nos brinda este espacio para poder discutir temas que son tan importantes no solo académicamente, sino para nosotros como contribuyentes, ¿no? Como partícipes de la economía del país. Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y bueno, que tengan muy buena semana. Nos vemos. Gracias, Daniela. Buenas tardes para Muchísimas todos. Un gracias. placer.